Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es jueves 1 de agosto. Señores, y hoy se celebra un día muy importante, el Día Mundial de la Alegría. Y por tal razón, pues vamos a compartir un material relacionado a esto. Adelante. Alegría versus felicidad. Es muy común confundir alegría con felicidad. Sin embargo, la alegría es una de las emociones básicas y la sentimos en un momento concreto durante un tiempo muy limitado, mientras que la felicidad es un sentimiento, un estado de ánimo y suele ser más duradero en el tiempo. La felicidad es un estado permanente, sinónimo de prosperidad o dicha. La alegría es un estado pasajero, sinónimo de júbilo, bienestar o gozo. Desde el punto de vista de la alegría, a pesar de ser temporal, es necesaria como una forma de enfrentar la vida como camino para alcanzar la felicidad. Según los estudiosos en psicología, la personalidad alegre o la capacidad de sentir alegría es una actitud importante para superar situaciones difíciles en la vida. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas bastante complejos, interesantes, y hoy nos vamos al mundo de Juegos Olímpicos en París, las controversias en ese sentido, qué pasó ahí y las consecuencias psicológicas de las dictaduras. Hoy vamos a hacer un recorrido en el mundo de las dictaduras, tocando también un tema que está consternando, conmocionando a todas las sociedades, al mundo entero, situación Venezuela. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos el día de hoy a nuestro querido bello Alberto Adames. Él es psicólogo clínico y psicólogo escolar. También el día de hoy está aquí con nosotros el licenciado Manuel Paulino, conferencista bíblico. Y con ellos pues vamos a tratar este mix de temas tan interesantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a su casa. Hola, Cris. Para mí es un honor estar en tu programa. Gracias. Y yo sé que vamos a aprender mucho en esta ocasión. Sí, hoy usted se está portando como medio mal, Alberto. ¿Qué es lo que tiene? Usted está como muy controversial. Yo no he hecho nada malo. Usted amaneció hoy como con un ají picante en el cuerpo. Yo no he hecho nada malo. ¿Qué es lo que le pasa? Dígame. Nada malo, ¿no? Estamos siempre tranquilos. Usted, cuando inició aquí con nosotros, se portaba como un monjecito, como un niño bueno, y últimamente lo veo como no sé, como medio desacatado. ¿Qué le está pasando, licenciado? Yo me sigo portando bien. Lo único es que sea la confianza, uno se va soltando un poquito, pero me sigo portando bien. Bueno, señores, ya ustedes saben, Alberto está decretando aquí en Televisión Nacional que ya se está portando bien. Claro. Bueno, señores, el día de hoy nos vamos a un mundo muy fuerte, muy complejo, muy difícil, y es lo relacionado a cuáles son esas consecuencias psicológicas de las dictaduras, y vamos a hablar también lo relacionado al caso Venezuela. Paulino, ¿cómo ves el caso Venezuela? Bien, buenas tardes, bendiciones, qué bueno que estamos aquí de nuevo. El caso de Venezuela es preocupante porque cuando yo estaba pequeñito, mi familia tuvo mucha incidencia de Venezuela en el sentido de que era el sueño de superación de acá, era irse a Venezuela a vivir. Nosotros siempre veíamos Venezuela en las novelas, Venezuela como la oportunidad de conseguir algo de dinero. Tengo varias tías que echaron hacia adelante su familia trabajando en Venezuela. Y ver lo que ha pasado con Venezuela, de allá hacia acá, esa migración, ha sido chocante, y lo que era Venezuela antes, hace unos añitos, y ver cómo está ahora, de verdad que es lamentable. Sí. Alberto. Sí, mira, Venezuela actualmente está pasando por un proceso muy difícil.
Estamos hablando de que un grupo de personas con poder político, poder militar, han decidido adueñarse de Venezuela. Y es un asunto tan grave donde ahora se está limitando la libertad de expresión, donde no se está tomando en cuenta la voluntad popular y haciendo referencia a las elecciones previas que pasaron de todo en esas elecciones, y donde Cris está implementando la fuerza. Y donde el líder político más grande de su país, lo último que dijo fue que él está dispuesto a llamar a sus seguidores para enfrentar en las calles a quienes están protestando sin importar ni medio de consecuencia que existe un baño de sangre allí. ¿Qué significa esto, Cris? Esto significa que estamos hablando de un individuo que tiene delirios de grandeza, que cree en la absolución del poder, que no cree en el liderazgo que puede renovarse, ni que otras personas pueden asumir esa postura de poder que él tiene, sino que mediante la imposición, el poder y el maltrato ha decidido perpetuarse en el poder. Y eso, Cris, estamos hablando que es un individuo extremadamente autoritario, que es un tanto fascista y que está detrás de un supuesto socialismo. Pero para mí, Cris, que es una persona que no tiene nada de socialismo. No. Estamos frente a un sujeto totalmente manipulador. Él ahora mismo le está vendiendo a un grupito o a ese grupo que él dice que tiene, ese pueblo que uno no sabe cuál es, por fin él es que sabe cuál es, que son otras intenciones, que los motivos son otros, que es por asuntos relacionados a Estados Unidos, etcétera, 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 pero realmente no quiere expresar abiertamente que es un pueblo que está harto de su forma de manejarse. Y agregar en ese punto, mira, llamaron a elecciones. Lo primero es que para estas elecciones se dieron cuando el presidente determinó que iban a hacer las elecciones, no en el tiempo que debieron darse, número uno. Número dos, las personas que estaban aspirando para la presidencia fueron baneadas, como en el caso de Corina Machado, creo, si mal no recuerdo cómo se llama la persona. Y otra persona que ella puso también fue baneada. Entonces ahora Edmundo González, que es a quien está apoyando la oposición, también tuvo un montón de trabas. Y aún en medio de las elecciones se pudieron observar, por lo que vimos en redes sociales, lo que se pudo ver, que hubieron centros que no fueron abiertos. Que hubieron personas, Cris, que se le prohibió entrar a su país para ejercer el voto. Que hubieron personas que iban como observadores, que se le impidió entrar al país porque no estaban de acuerdo o acorde con lo que ese régimen profesa o predica, y que no obstante eso, sino que el Consejo Nacional de las Elecciones, que es el CNE, según tengo entendido, está dirigido por una persona que fue un exdiputado que está estrechamente ligado al gobierno de Nicolás Maduro, y eso implica que la persona que está oficializando el ejercicio de la política es también quien va a asumir de juez y de parte. Entonces, ¿qué garantía tiene una persona que va a un proceso supuestamente democrático cuando quien va a contar los votos es el mismo gobierno? Cuando quien va a determinar quién es el ganador es el mismo gobierno, y que aparte en medio del proceso, cuando estaban contando las actas, lo que pudimos ver, que era mucho achín que estaba ganando la oposición, supuestamente hackearon el sistema. Sí. Pero desgraciadamente salió una foto de alguien que estaba dentro del centro de cómputo, que todos vimos. Una selfie, donde se veía, Cris, evidentemente, que estaba perdiendo el régimen de Maduro. Entonces, cuando tú analizas todo esto, significa que a pesar de supuestamente haber sido un proceso democrático, ya estaba prácticamente viciado en su totalidad. Exacto, viciado con el propósito de hacer fraude desde el inicio y antes de realizarse lo que fueron estas elecciones. ¿Qué significa eso? Esto significa que estamos ante una persona que no toma en cuenta la elección popular, sino que mediante la imposición ha decidido perpetuarse en el poder. Y no obstante eso, Cris, sino que aparte de tener el ejército de su lado, también tiene fuerzas militares que él ha creado él mismo con la intención de defender el régimen. Sí. ¿Qué significa eso? Que va a haber persecución, va a haber maltrato, va a haber muerte, y que nadie va a poder aspirar hasta que esa persona no salga del poder. Y en los casos que hemos visto, como pasó en nuestro país, la única forma de derrocar una persona así es en la calle. Es que los dictadores no se sacan con votos, señores. Usted sabe una cosa que, y Alberto me corregirá en esto, pero una cosa de la que más me preocupa de este tipo de personas
es que si usted oye el discurso de él se cree lo que le está diciendo. Pero claro. Él se cree, o sea, no es el hecho solamente del engaño que él hizo, de toda la parafernalia que él montó, sino que él de verdad se cree que la gente lo quiere, que los otros son esto, que el discurso de él, el primero que lo consume es él. Y eso hace más peligrosa a la persona porque es una persona que está dispuesto... Está ciego, está cegado, está dispuesto a todo, está cegado. Pues yo lo veo, Paulino, de manera diferente. Él sabe perfectamente en el lío que está metido. Lo que pasa es que es lo que está manipulando una situación. Él está tratando de victimizarse porque todo el mundo está en contra de él. Fulano, otra metida de pata que yo siento que él está haciendo. Aparte de las tantas que todos son desaciertos, es que habla demasiado. No voy a seguir lo que sigue. Y al estar hablando todo eso, está como un caballo de bocado y se está, tú sabes, bien descontrolado. Pero él con eso lo que está tildándose de víctima, que él es la víctima, toda la gente mala, esa es una de las herramientas que tiene. Él sabe más que nadie en el liazo que está metido. Olvídate de eso. Porque bien asustado, si tú le ves el lenguaje corporal, él se había asustado. El tipo está asustado. Entonces di que sacando di que guantes, di que para pelear con este hombre americano. Señores, qué vagabundería esta. Dígame. Entonces, mira, hay que ver el perfil de este tipo de individuos. Lo primero es que estas personas tienen sentido de grandiosidad. Creen que están por encima de las demás personas y que pueden imponer su voluntad. Son un tanto narcisista y son personas que tienden a ser histriónicas por demás. Y en base a esto, Cris, sí, yo apoyo hasta cierto punto lo que plantea Manuel. Alguien que tiene este perfil, como lo tiene Maduro, es una persona, Cris, que se cree lo que dice, era la película, como dice, que quiere imponer a los otros y que compra las voluntades. Todo el que está apoyando a esa persona es porque se beneficia de él. Sí, pero ese hace rato que está aterrizado. Olvídate de eso, porque con todo eso que ha pasado ahí, tiene que estar bien mal del cerebro, tirarle 4 choques eléctricos para él no asumir en el lío que está y que un pueblo no lo quiere, porque él mismo está mirando el desbarate que hay ahí. Él no es loco. Ahora, él no es loco hasta ahora, creo yo. Una pregunta. Claro que él está consciente de lo que está pasando y más que nosotros. Una pregunta ahí mismo. ¿Por qué hay personas que lo apoyan todavía? No de los que se están beneficiando, porque obvio, el que se está beneficiando, se está beneficiando. Eso es un voto seguro. Ahora, ¿por qué hay personas del pueblo que se atreven a matar a otros, a incidir en otros, a forzar a otros, hasta familias enemigas y eso, defendiendo a ese señor? Hay muchas razones. Bueno. Y una de ellas es que acuérdate que esas personas están condicionadas con un supuesto odio hacia los Estados Unidos, hacia otras cosas, y desde ahí es que él tiene la manera de manipular. Yo lo veo así. Desde mi perspectiva, acondicionamiento y adoctrinamiento. Claro. Y son personas normalmente que tienen una formación política que va en contra de un grupo de personas y que va en contra muchas veces de otros países, como plantea Cris, y en base a ese adoctrinamiento acusan a los demás de fascistas, de extrema derecha, de personas que son extremadamente autoritarias, de personas que quieren inmiscuirse en su país, y en base a eso crea como un sentido de propiedad en los individuos a los cuales está manipulando, que crean comportamientos para desafiar a aquellas fuerzas supuestamente que son opresoras contra su país y contra sus intereses. Y si agregamos a eso, Manuel, personas que verdaderamente sí se benefician, entonces la cosa es mucho más grave. Porque es que, Cris, ahí solamente hay que sacar como 3 o 4 personas para desarmar el muñeco. Diosdado, que de Dios no tiene nada. Maduro, y se me queda otro, que es el presidente de una de las cámaras de ahí, que dijo que hay que meter preso a Corina y a Edmundo. El asunto es que si no trabajan con esas personas, Cris, si mochan una cabeza, va a salir otra. Porque aparte de Maduro, las otras personas que lo siguen a él, que forman parte de ese séquito, son células que se van a reproducir. Entonces, en lugar de atacar a una sola persona, hay que atacar todo un sistema para poder desarticular todo ese entramado. Desactivar ese entramado. Sí, el tema es bastante complejo. Hay un punto también muy preocupante. Hemos estado observando el secuestro de altos dirigentes de la oposición, así como el día de hoy una noticia, señores, que me conmovió bastante, y es el secuestro también o apresamiento del joven que tumbó una de las estatuas. ¿Qué opinas, Paulino? Bueno, el pueblo se está expresando.
pueblo se está expresando y está atacando símbolos, esos símbolos que había quedado del chavismo, de Hugo, de Hugo Chávez. Y está expresando su malestar. Y esa es una parte que nosotros debemos tomar en este análisis, y es algo que debe ser muy ciego, como estaba diciendo usted ahorita, para no verlo. Para no ver él, pero el pueblo no quiere saber de esto, porque es que ya están acabando con los recuerdos. Y cuando ya usted está quitando los recuerdos y tomando represalias con una persona que lo que está haciendo es expresando la voluntad popular, porque una estatua no la quita una persona. Él tuvo quizás la idea, pero hubo más personas que lo apoyaron y otras personas que dejaron pasar, porque como vemos a este muchacho, hemos visto policías, hemos visto personas de autoridad que fueron a reprimir y en una dijeron, no, yo no puedo seguir haciendo esto, y se han unido al pueblo, sí, o han dejado pasar cosas, porque que ya es una situación de hastío que tiene el pueblo. Sí, de emergencia total. Sí, y ahí mismo, mira, las manifestaciones violentas normalmente tienden a ser progresivas. Y eso implica que primero yo me quejo, que digo lo que no me gusta, que reclamo, si no se me hace caso, ahora yo voy y ataco los símbolos. Y cuando se atacan los símbolos, y muchas veces yo recibo una reprimenda de allá para acá, Cris, casi siempre la manifestación va a ser la violencia. Y ya un pueblo enardecido, como hemos visto en otros casos, muchas veces, hermano, no mide ni siquiera consecuencia. Ahora van con todo y dispuesto a todo. Y es el punto que no queremos llegar y que no queremos que pase con Venezuela. No queremos que llegue. Porque si se torna más violenta la situación, puede ser una guerra entre los ciudadanos y las autoridades que tienen que ver con el orden de aquel país, Cris, los policías, los militares, y entonces va a haber un baño de sangre que no es lo que queremos. Ahora, un punto aquí que es muy importante tomar en cuenta. Dios mío, o sea, ¿dónde están los organismos internacionales? Y sin ánimo de criticarlo directamente, porque yo no soy quien para hacerlo. Pero, Cris, ¿dónde está la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde está la OEA? Que la esperanza de mucha gente, yo era uno de ellos, que cuando hicieron esa reunión, que para mí fue nefasta y frustrante, por lo que hemos visto hasta el momento, valga algunas excepciones, sí, fuese que todos a una sancionaran la tiranía, que se pusieran de acuerdo para exigir las actas, exigir que se respete el pueblo. Cris, pero fue todo lo contrario. Un montón de personas que se abstuvieron de países. Otros que tímidamente como que no sabían si estaban de acuerdo o estaban en desacuerdo. Y otros, Cris, que sí vehementemente sancionaron esa actitud para contra ese gobierno. Personas que aplaudimos y personas que felicitamos. Pero me llama poderosamente la atención, donde vemos imágenes de maltrato, de todo, donde vemos un pueblo que está siendo oprimido. Claro. Y que yo diga que, por ejemplo, como han dicho personas de nuestro país, no, que es un asunto de los venezolanos que deben resolver los venezolanos. Es una cosa, Cris, que a mí me indigna como persona. Eso no debe sonar. Eso no debe ser. Mundial ya. Hay una cosa que de lo que tocó Alberto, te va empujando. La oposición hizo lo que tenía que hacer. Motivó al pueblo a que fuera a votar, sí, pero y apoyaron en masa. No vale la pena. Siguen adelante, no vale la pena. Va llegando un momento que te están quitando las opciones. Sí. Y de que tú, lo único que te va a quedar a hacer violencia. Es recurrir a la violencia, porque todo lo otro ya te lo han eliminado. Pero que el primero que está mandando a la violencia es él, inclusive sí, en su discurso, con toda esa falta de respeto y como quien dice, retando a sí, medio mundo, sí, incluyendo sus opositores. O sea, la violencia la inicia a él realmente, con el irrespeto inclusive no a lo que sería pues la voluntad de su pueblo. Entonces, si él quiere violencia, eso es lo que él va a recibir. Sí, él va a recibir la violencia. ¿Verdad? El problema es eso es lo que él está buscando, que es una lucha desigual. Al final el pueblo va a lograr su objetivo. Siempre el pueblo logra su objetivo al final. Pero va a costar muchas vidas, mucha sangre. Sí. Mucha sangre, que ahí es que entran los organismos internacionales. Ahí es que entra la reprensión que uno espera. Ahí es que entra que alguien haga algo, porque le están quitando las opciones al pueblo de pelear. Y realmente te digo, es un caso difícil, porque inclusive hoy mismo se ve un video
en donde la esposa de uno de los altos dirigentes que está desaparecido, vamos a decirlo así, porque fue secuestrado por esta misma situación, está también denunciando eso mismo, que no saben nada, uno no sabe si ese hombre está vivo, si ese hombre está muerto, si lo han torturado de una manera tal, ¿verdad? Que ya, imagínese, sea una persona con discapacidades, vamos a decir así, más varios compañeros. Entonces el caso está completamente complicado, porque díganme ustedes ahora que le pongan la mano a las dos personas más principales de esta situación. A Corina Machado y a Corina, exacto, porque no, es que tú no lo puedes ver, es que tú no lo puedes ver así, porque es que eso es lo que él está diciendo. Ay, Dios mío. Ese es el eje, es el foco principal. Sí, ese pero señor no le conviene. ¿Cómo que no le conviene? Agarrar a esos dos líderes no le conviene. Que no, pero lo mandó ya. todo lo contrario. Sí, él ya tiene lo que, mandó. la forma de ellos ver eso es que tiene que desactivar todo lo que le huele a peligro. Sí, pero de una forma errada, desde mi perspectiva. Mira, por claro que sí le conviene, desde su mundo le conviene, porque No, eso es lo tú que lo él estás mira, tú pensando lo estás como mirando, demócrata, exacto, como persona demócrata. Yo estoy hablando consciente. desde su mundo de él. Sí, pero él lo ve que eso es eso- lo que tiene que desactivar todo eso. eso va a enardecer más al pueblo. No, pero Es que que él ya no está está bien, es que él no le enardecido. importa eso. Él lo que está mirando es que él tiene que hay que aguantar lo que él quiere y que hay que aceptar que él ganó, a la buena o a la Sí, mala. No, y una cosa claro, es, él no le el importa pueblo eso. está enardecido, pero tiene una cabeza. Claro, Cuando tú le quitas esa cabeza, eso es lo que... pierde fuerza. Aunque esté enardecido, pierde fuerza. No le porque importa cada eso. quien va a hacer lo que va. Ay, no, yo pienso diferente. Yo pienso que la revuelta sería mucho más grande, que la gente... Es que esas van a ser las consecuencias, pero estamos hablando, Paulino y yo, del punto de vista De que él. Ah, pues tiene problemas. Oh, pero Pero estamos ven en eso de acá, ahorita. pero eso es lo que estamos hablando hace rato, que él no está bien. Te estamos hablando del punto de vista De que él, él, de él, de su lógica, de su su lógica, bueno, de su lógica. Sí, pero a él no le porque, convenció. señores, tiene una lógica tan buena que él dice que una vez yo vi una frase de él que decía, los hombres tienden a embarazarse menos que las mujeres. ¿Qué decía él? Sí, No, pues te la tiene razón. puedo buscar. Te la puedo buscar. No, pero tienes razón, tienes Entonces razón. ya tú sabes, dentro de ese mundo de lógica, ¿qué tú puedes esperar? Pero él dijo eso. Y lo dijo. Entonces, fíjense, bueno, hay quienes dicen que él es un títere, simplemente, de esa dictadura. Yo no sé lo que Entonces, es. fíjense, hay consecuencias, ya yendo un poquito más al área que nos compete, ¿no? Hay consecuencias psicológicas muchas veces, consecuencias sociales, consecuencias emocionales que surgen a raíz de una dictadura. Manuel planteaba al inicio que antes Venezuela era como el sueño de Sí. muchos dominicanos. Pero económicamente, ¿cómo está Venezuela? Eso da pena. Partiendo del hecho de que, por ejemplo, una persona a la semana sobrevive con 4 o 5 dólares. ¿Usted sabe qué significa eso? Que en pesos dominicanos son 250 pesos. La palabra clave es sobrevive. Tú dijiste sobrevive. Sí, sí. Yo Sobrevive. creo que ni sobreviví. Entonces estamos hablando que la mayoría de las personas de ese país sobreviven por los subsidios que muchas veces ve el gobierno, que de hecho hay muchos que dicen, no tengo ninguna evidencia de eso, que se amenazó con quitar los subsidios del gobierno a quien no votara por el gobierno, que es una forma también de opresión. De presión. Esta misma situación económica, Cris, ha movido que socialmente personas dejen su país y dejen todo. Personas que tienen una vida muy cómoda, que tenían casa propia, que tenían vehículos propios, pasaran a irse de su país con todas las comodidades, a tal punto que Venezuela existe hoy día por los préstamos que ha hecho a otros países, que han hecho inversiones, como el caso de Rusia, en Venezuela. Eso significa, Cris, que un país que era un país muy rico, que se entiende que ese país producía $1 millón para cada ciudadano por el petróleo que tienen, pasó a deber más del 70% de su PIB o Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que esa realidad social ha impulsado y está impulsando a que las personas abandonen su país, familias completas, Cris, por la necesidad, Cris, de que no encuentran cómo sobrevivir en su país. Eso es la parte social, que tiene que ver con el aspecto económico. Ahora, emocionalmente, Cris. Normalmente quien vive bajo presión debuta en comportamientos o situaciones o patologías que son directamente emocionales. Claro. Maneja alta carga de estrés, maneja alta carga de ansiedad y debuta en trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo. Sí. ¿Qué implica esto, Cris? Que tenemos una persona que de hecho
una forma, un método sobre el cual operan los caudillos o esas personas que son fascistas, los tiranos, es con la intención de quitarle la esperanza a las personas con las que ellos viven. Parece algo contrario. Dan esperanza a los que son cercanos de que estamos bien. Pero a los que no están cercanos, Cris, dan un sentido de desesperanza para que ellos entiendan que no hay solución y se entreguen por completo a la tiranía de esa persona. Y es como una especie, Cris, de juego mental que tratan de hacer, porque si tú tienes toda la fuerza, si tú tienes todo el control, todo el dominio sobre este país, ¿qué sentido tiene luchar? Y es por eso que hay especialistas que dicen que Maduro está jugando al desgaste en este tiempo. Al desgaste en que yo te oprimo, te quito la esperanza y tú entonces entienden que tú no puedes hacer nada. Es lo que esté cansando a la gente. Tratando de cansar a la gente. Tratando de cansar. Entonces yo amenazo, publico que tenemos 700 gente presa, como publicó ahora el encargado de la defensa de su país, que hay como 800 y como 800 gente presa, incluyendo algunos líderes. 1.200. Ah, oye, se subió. 1.200. 1.200, incluyendo algunos líderes, y eso crea un sentido de desesperanza en la persona que se traduce a que esa persona va a dejar de luchar por aquello que entiende que son derechos que le pertenecen. Eso es una parte. Pero en un sentido, Cris, más llano, una familia que tiene problemas económicos, como es la mayoría de las familias de ese país, una familia que tiene un sentido de desesperanza, es una familia, Cris, que muchas veces, que de hecho la estadística así lo muestra, que las familias que muchas veces atraviesan problemas económicos tienden a tener conflicto entre la pareja y las personas que componen ese sistema familiar. Claro. Sí. Porque hay cosas que no se están dando, que la persona que entiende que deben estar dados, y una persona estresada reacciona casi siempre con agresividad. Eso implica que aún dentro del seno familiar, la reacción natural va a ser la reactividad. O sea, que no es algo que solamente hay que verlo de una perspectiva de que son fuerzas políticas que están peleando. Incide en todos los niveles. O sea, en todos los niveles hay incidencias en esto que está pasando, lamentable caso, en Venezuela. Hay una parte que quiero pues que sea pues Paulino, que comparta con nosotros. ¿Cómo usted ve este asunto de que él le ha sacado los pies a uno? No hay vuelo, no hay nada, muchos países, que ese hombre está dado al pecado. ¿Qué usted opina? Sí, nos sorprendió, pero eso encaja con su personalidad. Él prefirió aislarse, que no le estaban dando la razón, y prefirió aislarse de unos cuantos países. Es una medida desesperada, una medida desesperada de él, no es una medida calculada, no es algo que él sabía que lo iba a hacer, es una reacción que hace en su limitación, Ahora, ¿qué nosotros entendemos de eso? Que por un lado, eso está facilitando ciertas cosas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Facilitando ciertas cosas de que los países toman medidas porque ya nos estamos separando. Cuando el Estado, ahorita los organismos internacionales, Alberto estaba haciendo la reunión, hay un factor que tenemos que tener en cuenta. A pesar de lo que nosotros vemos actualmente de Venezuela, Venezuela sigue siendo una potencia petrolera. Claro. Está mal administrada, claro, pero sigue siendo una potencia petrolera. Entonces, muchos países temen tomar posiciones y en esto quiero felicitar a nuestro presidente, que fue claro desde el primer momento y tomó una posición responsable, una posición ecuánime, una posición en la que estamos de acuerdo como dominicanos, de enfrentar lo que él entendía que estaba mal. Sí. Él nunca atacó al presidente. Lo único que dijo fue, la transparencia es algo que debe ser fundamental en una democracia, porque la democracia se basa en mayoría. Entonces, para tú ser democrático, tú tienes que hacer lo que dice la mayoría. No es todo que tienen que estar de acuerdo, pero es la mayoría. Y nuestro presidente fue muy categórico, y mis felicitaciones a nuestro presidente por la posición que tomó. Ahora, muchos países de eso que ustedes ven que se abstuvieron de votar, beneficio, es ¿por qué? Porque ellos son petroleros y ellos no saben lo que va a pasar. Y ellos dicen, oye, yo quisiera que salga Maduro, pero ¿y si no sale? ¿Voy a tomar una posición en contra? No, me abstengo. Entonces, por eso ustedes ven. Ahora, el mismo Maduro está rompiendo con países, y entonces eso de alguna manera va a facilitar ese aislamiento que necesitamos que se le haga a Venezuela para hacer presión. Porque simplemente lo que podemos hacer los de fuera es orar y que le presionen de sanciones económicas. Porque de otra manera él va a seguir
porque él ni siquiera ve estos problemas como algo que lo afecta a él. Bueno, en estas últimas horas ha ocurrido también algo bastante interesante, y es que el movimiento internacional Anonymous también pues se declara en guerra con nuestro querido Maduro. ¿Qué opina nuestro querido Alberto? Sí, mira, Anonymous es como una asociación de hackers. Que hay que decir, Chris, que no siempre hacen cosas tan legales. Pero ya ellos lo atacaron, los hackers, dijeron ellos, en Venezuela. Sí, así mismo. Pero Anonymous muchas veces abraza causas que son sociales, claro, como es el caso. Y lo que ellos han hecho es que han hackeado más de 30 páginas del gobierno y han expuesto contenido que son privados del mismo gobierno y lo han hecho público. ¿Qué significa esto, Chris? Eso significa, Chris, que si el gobierno a través de sus páginas quiere vender una imagen distorsionada a la realidad que está pasando en Venezuela, ellos han logrado de que esa falsedad pues no se venda al público, sino que salga la verdad, que es que están maltratando y que están haciendo fraude. Aparte de eso, también dice la vulnerabilidad que tiene el gobierno en materia de seguridad digital. Porque inclusive ellos lo anunciaron previamente antes de hacer el hackeo. No, ahora nosotros vamos a tomar represalia y vamos contra ti. Y un trato después, ¿qué pasó? Tomaron todas las páginas del gobierno. Eso implica, Chris, que es una fuerza que está haciendo daño y que puede seguir haciendo daño al gobierno. Pero como planteamos desde el inicio, es como una organización que hace cosas no tan legales y que muchas veces pues no son tan buenas. Claro. Aunque este en caso sea por una buena causa, son personas que hacen cosas malas. Esa vulnerabilidad hasta cierto punto está Maduro entonces en una gran desventaja. Totalmente. Está en una gran desventaja y es algo que él no esperaba. Sí. No esperaba, es algo que lo sorprende, porque incluso lo que escuché ayer fue que ellos estaban hablando como con unos especialistas chinos para sacar unas actas especiales y dar las actas, las que todo el mundo le está pidiendo, unas actas, claro, alteradas a como a ellos les conviene. Pero este ataque de los hackers viene a desenmascarar eso y otras realidades que ellos no saben. Por ejemplo, nosotros vemos a Maduro hablando de socialismo y hablando de todo esto, y lo vemos con un reloj que vale miles de dólares. Sí. Donde Alberto dijo ahorita que una persona está sobreviviendo con $4, sí, y vemos eso. Eso el pueblo no lo imagina, pero no tiene los datos fehacientes, y el mundo exterior también. Ahora estos hackers que están penetrando esto, entonces van a sacar a la luz la realidad del régimen, no lo que el régimen quiere que se vea, sino la realidad, y esto bastante que los puede afectar. Sí, y tú mencionaste las actas. Miren, después, cuando hay elecciones en todo país, hay un tiempo estimado donde se publican las actas de las votaciones. Claro. ¿Qué está pasando hasta ese punto? Maduro ha dicho desde el día 0 que él tiene la evidencia y que la va a sacar a la luz. Y han pasado ya, 2 días han pasado a la fecha y aún no ha sacado. Hoy lo dijo y aún no ha sacado. ¿Qué significa eso? Supongamos que mañana él la saque. Eso implica, Cris, que no son creíbles, porque el tiempo... Está alterado para ver arreglado el asunto. Exacto, es una alteración porque el tiempo estimado donde se publican las actas ya pasó. Y aparte, que como está compuesto por un sistema manual y un sistema automatizado, las elecciones en Venezuela, la oposición tiene algunas evidencias hasta donde pudieron conseguir de actas impresas por esas máquinas, Cris, que avalan que ganó Edmundo las elecciones de Venezuela. Las sacaron todas y las publicaron en un portal. Hay una parte también muy importante de todo este proceso, y es el apoyo de protección que le brindó Costa Rica a ellos, y veo pues la posición tan firme de los opositores de que continuarán pues su lucha hasta el final por la paz, la libertad y que se respete la democracia en Venezuela. ¿Qué ustedes opinan? Mira, ser oposición en democracia es fácil.
Eso es lo más fácil, es lo más chulo que hay, Manuel. Esa es la posición en democracia. Hablar y que tú puedas hablar todo lo que tú quieras. Libremente. Y decirle, presidente, usted está mal. Y se te respeten tus derechos. Eso está bien. Eso está bien, democracia está bien. Yo puedo decirle 3 cosas a Abinader, 4 cosas a Leonel, a Danilo 10 cosas. Estamos en democracia. Eso está bien. No se me hace nada siempre y cuando yo no incurra en faltas que sean punibles. Ahora, ser oposición cuando estoy frente a un tirano, cuando estoy frente a una persona que es extremadamente autoritaria, que es un verdadero fascista, porque Maduro es un verdadero fascista, Cris, no es lo mismo. Alguien decía, esa mujer es una mujer valiente. Bastante. Porque enfrentar a una persona que ha dicho que te va a buscar presa, otros que han dicho que hay que darte muerte, que tiene las fuerzas militares a favor. Y no eso, que lo ha demostrado a través de los años, no ha sido amenaza, su manejo arbitrario, violando los derechos fundamentales de los venezolanos. Sí, porque no es que él lo está diciendo, ellos tienen ahí toda su vivencia. Entonces, que la historia te dice a ti que el que ha aspirado y ha perdido a ti nunca hice. Claro. Eso es lo que ha pasado. El que ha aspirado y ha hecho oposición, que ha perdido a ti nunca hice. Y esta mujer dice no, que lo ha metido preso y de todo, tortura, y después ya tú sabes, otro problema Y más. esa mujer dice, no, yo te agradezco por lo que tú me estás proponiendo, pero yo voy a pelear mi lucha aquí en mi país. Y ahí me remonto a lo que planteaban Lo que pasa es que ahorita. hay un compromiso también muy grande, moral, Para mí que va por encima de lo que sea. Todo mi respeto a ella. Todo mi respeto, de verdad, y Entonces, admiración a ella. Desde el día 0 ella está enfrentando. Hubo un momento que Se está jugando la vida cada minuto, señores. Se está jugando. Y el otro señor. Y sale a la calle. Y sale a los mítines que hacen. Aún después con todas las amenazas. Obviamente, no van a ir a presa donde hay un montón de personas, hay miles de personas. Pero es una persona que está dando la cara. No es que está tuiteando desde una habitación, un lugar escondido. Es alguien que está dando la cara. Y es alguien digno de admirar. ¿Qué sí yo tengo que decir antes de que avancemos a otro aspecto? Los observadores que fueron. Y no voy a especificar nombres, porque aquí sabemos lo que voy a hablar y no quisiera comprometer nada tampoco. Voy a tratar de ser prudente. Cris, vamos a unas elecciones donde yo voy como observador. Y en el aeropuerto llegamos nosotros 3 y devuelven a 2. Devuelven a ustedes 2. Yo debo decir, banca, pues esto está como raro. ¿Por qué aquí te devuelven ustedes 2 y yo me quedo? Primer punto. Segundo punto. En medio de las votaciones yo veo que hay un montón de quejas. Tercer punto. Yo veo que se está hablando, hay protestas de que hay fraude. Cuarto punto. Donde el gobierno va a ser juez y parte. Quinto punto, donde los resultados no se corresponden con la voluntad popular. Y seguimos mencionando puntos, Cris. Y después tú me consultas a mí y yo digo que fue un proceso totalmente democrático. Yo no sé, yo no veo la objetividad. Yo no sé si que los observadores que fueron, que tienen este punto de vista, le deben un favor a ese individuo. Están pensando en cosas futuras, Cris, pero es algo que llama suspicacia. Bueno. Vamos a compartir, señores, este material relacionado al tema que estamos tratando, caso Venezuela. Adelante. Correcto, que yo le hice. Elon Musk, vamos a darnos. Pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te das conmigo. Tú como psicólogo, ¿cómo tú ves esto? Vamos a ver. Adelante. Ay, Dios mío. El humor. Me doy un chin de agua. Vamos a pelear. Ven para acá. Ven para acá. Explícame esto, por Dios. ¿Qué te digo? Ahí yo veo un niño como de 8 años. ¿Un niño? Y un niño de 8 años que no tiene sentido de causa y efecto. Un niño de 7 años que no tiene sentido de causa y efecto. ¿Cómo un niño de 8 años? No, porque es una locura. Bueno, el homo le contesta. El homo acepta una pelea con Maduro si gana o dimite como dictador. Vamos a ver. Mira, lo primero que hay que analizar es el discurso que le está planteando. A mí me gustan mucho los guantes. Qué lindo, qué colorido tiene. No, ese señor no le aguanta un ramo a nadie. Mira,
El primero es que lo invita a su país. Pues así sí es bueno. Ay, pero así sí es Claro, bueno. o sea, venga a mi país y vamos al coliseo de aquí de mi país a tener una lucha ¿Por tú y qué yo con repite tanto? El humo, el humo. Que no sabe- no sabe ni pronunciarlo. El humo, por cierto, ¿verdad? No saben. El humo, explícame. Entonces, mira, lo único que me cabe es lo que planteaba Manuel hace un rato. Es alguien que no está en su sano juicio. No, no. Es alguien que ha perdido un sentido de la realidad, Cris, y que no está viendo las consecuencias de sus acciones y cómo va a repercutir en su vida. Eso es verdad. Entonces, ante una persona así con ese grado de incoherencia, por demás, Cris, con una persona así no se puede razonar, porque no va a entrar en razón. Y aparte, Cris, va a tener comportamientos que son desajustados y que no tienen ni sentido. Porque explícame, ¿qué presidente tú has visto? Dime qué otro presidente tú has visto que invita a otra gente de otro país y se le da la trompa. Y no es el primero que le invita, él ha invitado a otro y se le da la trompa. Entonces, yo no entiendo. No, y hay una lista, que hay un grupo que tiene una lista negra. Entonces, es una gente que no se puede tomar en serio. Pero mira, Ay, santo una padre. cosa adicional a eso es que también alguien tiene que decirle a Maduro que estamos en el siglo XXI. Las cosas no se resuelven a la trompa. ¿En qué siglo él está desde tu punto de vista? Bueno, él En la está en un prehistoria, siglo- más para atrás. Más para En atrás. la edad de piedra, Más para atrás. Él está en un siglo en el que no se debaten las ideas. Nosotros estamos en un sitio en que donde se no debate hay ideas, consenso, donde no hay donde se acuerdos. da acuerdos. Y eso, aunque nos causa risa y cosas, esa es la manera en la que él ve la vida. Dios mío. Sí, en la que él No lo resuelve, puede decir, lo puede decir. en la que él resuelve sus diferencias. Yo imagino que él quisiera invitar a María, a la señora también, Corina. María Corina, también a vámonos a la trompa, al otro, vámonos a la trompa. Ay, santo padre. Porque es que en televisión nacional, algo internacional, no, vamos a la No, trompa y vamos a en un resolver. momento como En este, un momento que él como está este. viviendo una situación En esta situación, súper no, no, delicada. vámonos a la entonces, eso te da a entender, eso habla mucho acerca de él y de la situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Miren, nosotros queremos pedirle desde aquí que sigamos orando. Sí. Sigamos orando porque Dios tiene mil maneras de resolver la situación. Y la que mejor nosotros queremos es la que se cuesten menos vidas posible. Porque al final lo que se pierda en cuanto a lo material, lo que se pierde en cuanto a... se puede reponer. Pero las vidas que tenemos miedo de que pase, de si esta situación sigue así, las vidas, esas van a ser... no se pueden reponer. Sí, Entonces eso es vamos así. a pedir que sigamos orando por Venezuela. A veces nosotros nos aislamos y no es a mí que me está pasando, es a otro país. Vamos a pedir, vamos a condescendernos con ellos, porque es una situación muy difícil. Sí, realmente hay un punto muy importante, es un pueblo muy creyente y todos oran y descansan en el Señor, y yo sé que el Señor va a dar una respuesta Amén. en este tema, señores, que uno a veces no tiene como ni palabras para uno expresar la impotencia que se siente de observar día a día tantas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese hermano país. ¿Qué opinas? No, estamos, nos unimos, ¿no? En un acto de solidaridad, decir que nunca vamos a incentivar a la violencia, pero que hay que estar, Cris, alerta, hay que defender los derechos de las mejores formas posibles, Sí. pero hay que salvaguardar lo más importante, que es la vida del ser humano. Si usted está en una situación de peligro, no se exponga. Busca la manera de salir de ese lugar. Pero, o sea, hay que tratar, Cris, de que la forma correcta no sea la violencia. Aunque la historia nos dice que los tiranos Terminan así. es con violencia que sale. Entonces es una situación muy complicada. Se mantienen con violencia. Se mantienen con violencia. Es una situación muy, muy complicada, muy delicada. Y nada, de aquí solamente solidarizarnos, ¿no? Y decir que la lucha que llevan es justa. Y nada, que le echen ganas pero que sean prudentes en el proceso. También desde mi punto de vista, esta situación también le lleva mensaje a los gobernantes de todo el mundo. ¿Qué opinas, Paulino? ¿Qué mensaje lleva esta situación? Sí, claro. El pueblo reconoce y sabe lo que son sus derechos. Así mismo. Hay un momento en el que uno deja pasar ciertas cosas, pero es hasta un punto. Ahí hasta un punto, y el punto ya en Venezuela se cumplió.
Sí. En otros países quizá está pasando. Y Venezuela sigue haciendo los favores que hacía a las personas, pero ya han entendido que le están dando migajas cuando le toca algo más que migajas. Porque le dejan caer un subsidio, una cosita, y ellos se están sirviendo con la cuchara grande. Y los pueblos van determinando eso. Y nosotros hemos visto en varias sociedades que el pueblo se ha levantado y exigido sus derechos. Entonces los gobernantes tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado de respetar, porque ustedes llegaron ahí por el pueblo y se supone que para servir al pueblo. Cuando no se está cumpliendo con eso, entonces el pueblo soberano al fin Pasa va a factura. tomar su decisión. Y claro, debemos respetar esa decisión, y cuando no se respeta esa decisión, entonces, como estábamos planteando ahorita, se le van quitando opciones al pueblo, pero va a seguir luchando hasta que logre su derecho cumplirse. Hemos visto también muchos videos donde se ven jóvenes llorando. Claro. Hubo uno ayer pues que me conmovió bastante, que inclusive estuvo diciendo, Dios, ¿dónde tú estás? Y perdóname porque te diga esto. Cuando una persona ya está en ese nivel, Alberto, ¿de qué manera está afectada emocional y psicológicamente? Mira, desesperanza, Cris. Cuando tú miras para todos los lados y tú ves todo gris o oscuro, lo único que puede embargar la vida de un ser humano en una situación como esa es la desesperanza. Y la desesperanza, Cris, como planteamos hace un rato, trae un montón de consecuencias emocionales. Cris, que muchas veces da lugares a ideas un tanto irracionales, donde el individuo empieza a pensar que la vida no tiene sentido, que luchar no vale la pena. Hay gente que inicia a pensar que estar vivo no vale la pena. Y que estar así es mejor no existir muchas veces. Obviamente, decimos esto muchas veces, lo que piensa el individuo, no estamos fomentando nada. Hay que hacer la aclaración. Sí, es bueno que expliques ese. Pero cuando un individuo llega a un grado tal de que entiende que la vida no tiene sentido como resultado de la crisis que está pasando, porque alguien que esté pasando hambre, que vaya a un colmado y no pueda comprar, que vaya al supermercado y no encuentre comida, que no pueda ir a hijos. que vea a tus hijos, Cris, pidiendo No pasa hambre. hambre, pero uno ve a sus hijos, mire. Y hay casos también de personas que su familia han tenido que viajar a otro lugar, a otro país, y tienen años. Las que no vueltas pueden esas ver. famosas fueron ellos que Es ellos- difícil, o sea, Sí. se sabe que eso genera un luto, que eso genera, un duelo, Que- esa separación, Sí. que se viven momentos difíciles por usted no estar con sus seres queridos. Entonces, es como tantas cosas al mismo tiempo que hay ahí. Que tú vayas a un hospital y que tú no puedas ser atendido, que no encuentres. Entonces, o sea, no hay forma de que tú no cuestiones tus creencias. Sí. Porque se supone que Dios lo ve todo. Se supone no, yo en mi perspectiva es así, lo ve todo, lo sabe todo. Sí, pero está bien ese término Tiene- que pones ahí, se supone. No, porque tú estás hablando del desde la punto de vista perspectiva de de la alguien persona que que está está sufriendo. que está sufriendo. O sea, está bien. Está sufriendo. Entonces, óyeme, no hay forma de que tú no cuestiones tus creencias. Claro. Sí, señor, no. O sea, Job en algún momento Manuel cuestionó a Dios. Claro. Entonces Dios le respondió para atrás y Dios le demostró una cosa distinta. Pero, Cris, si algo el ser humano no debe perder nunca es la esperanza. Miren, por más difícil que le estemos pasando en la vida, si algo no se debe perder, ¿qué es? La esperanza. Yo estoy confiado en Dios, de que en algún momento no muy lejano ese régimen va a caer. Sí. Que los venezolanos todos van a volver a su país, Cris, Claro porque que sí. están fuera no por gusto, No. están fuera porque tienen necesidad. Sí. Y yo escuchaba una entrevista de alguien, y eso me dolió muchísimo, que alguien decía, mira, mi familiar está afuera y ha tenido que prostituirse. Sí. Licenciado en medicina, Sí. en abogacía, en psicología, bien preparados en un semáforo. Vendiendo paletas. Eso no es indigno, porque el trabajo dignifica al hombre, Sí, Cris. pero pero es tener ellos que llegar, es lo que tú quieres decir, a situaciones así, a tener que viajar, que emigrar a otros países por una vagabundería de un tirano. No, y gracias a Dios que en Dominicana somos personas acogedoras. Claro. Porque tenemos en toda la historia
Y Juan Pablo Duarte en un momento se exilió. O no de un tirano, de un sistema, porque Ajá, o de un sistema, régimen, ¿no? como uno lo quiera Exacto. llamar. Tenemos sentido de la historia porque Juan Pablo Duarte, ¿dónde se exilió? En Venezuela. Y somos personas agradecidas y acogemos y tratamos bien al venezolano. Pero y en esos países que no quieren saber de los migrantes, que han tenido que irse mucho, Ay, sí, que lo maltratan, lo tratan como alguien que no vale. sí. Entonces, ¿tú crees que es fácil tú estar en un país donde tú no cuentas con nadie, donde la cosa está mala, aunque no esté igual que en tu país, y que encima de eso tú recibas maltrato? No, y otro punto, entonces tú tenés que estar, por ejemplo, en un país bajo esas situaciones que tú planteas, pero mirando que los meses, que los días, que los años, no hay una solución de tu país para tú decir, déjame resolver. Eso tú cuestionas a Dios. Es duro, Tú ¿oíste? Porque cuestionas a eso también Dios. tú tienes que entenderlo. O sea, aparte de todo eso que se está viviendo, siempre está la esperanza de que haya un cambio y que tú puedas regresar, pero o reunirte, ¿verdad?, con tu gente, algo así. Sí. Entonces, viendo que caen los días, los meses, los años, y aquel con unos guantes de que va a pelear con fulano, es fuerte el caso. No es Perdóname que relajando, me pero, ría. No, pero es que es verdad, lo que yo estoy diciendo, es difícil. Ay, Dios. Eso hay que vivirlo, ¿oíste? Yo recuerdo que en el año 2001, Eso es difícil. el 11 de septiembre, pasó algo que el mundo se conmovió. Sí, Sí. Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, el ataque. Hablan de 3.000 y pico cifras oficiales, 5.000 y pico. Miles de muertos, de personas que no tenían nada que ver con nada. Y recuerdo que alguien puso ese titular, ¿dónde está Dios? Ay, Dios mío. Que permitió esto. Yo recuerdo que le pregunté a mi padre, que es pastor, y le pregunté eso mismo. Y él me dijo algo que se los traigo ahora a colación. Donde Dios estaba cuando pasó eso, estaba en el mismo sitio cuando crucificaron a su hijo. Hay cosas que nosotros no entendemos. Sí. Ciertamente no lo entendemos. Y las cosas que suceden en el mundo, hay un momento que a veces uno ni ve noticias por toda la desgracia que pasan. Y, por ejemplo, nosotros los que tenemos hijos, desde que vemos que un padre le pasa a algún hijo, como que eso como que le afecta de manera especial a uno. Y Dios está al control aunque no lo entendamos y aunque no lo veamos. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Alberto. Vamos a no perder la esperanza. Claro. Y a aferrarnos, si la hemos perdido, a que Dios está ahí. A veces Dios te libra de la situación, otras veces Dios te acompaña durante la situación. En el proceso. Pero Él está ahí. Él está haciendo algo con Venezuela y Venezuela va a pasar por esto y después se va a levantar y va a haber un momento en que vamos a decir gracias Sí. por lo que pasó. Pero el soltarlo sí es tentador, pero no va a llevar a ningún sitio. Cuando tú sueltas a Dios y dices, no, ya, no tengo esperanza, no tiene a dónde más recurrir. Sí. Entonces, esto en especial para los venezolanos, aquí hay muchos venezolanos en nuestro país. Sí. Yo me he encontrado, como decía Alberto, con venezolanos manejando Uber, que son profesionales, experimentados con todo, y han venido aquí a sobrevivir y buscar la manera de echar hacia adelante. No vamos a perder la esperanza, vamos a seguir. Nosotros estamos apoyando sus oraciones. Yo sé que en el mundo, a través de todo esto, muchas personas se han unido a luchar porque Venezuela sea libre de nuevo. Yo quiero aprovechar, Paulino, la oportunidad que tú estás aquí con nosotros en casita, compartiendo este tema tan difícil, para que hagamos juntos una oración por la libertad, por la democracia, por la luz hacia nuestro hermano país Venezuela. Sí, claro, claro. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos dirigirnos a ti. Gracias porque en este momento tú nos permites este privilegio de hablar contigo, Señor. Personas en cada hogar, personas que van a ver esto en retransmisión, todos los ponemos en tus manos, Señor. Conoces cada corazón, conoces cada necesidad en este lugar y donde quiera nos estén mirando. Lo ponemos en tus manos y que tú en tu infinita sabiduría respondas conforme a tu divina paciencia, a tu divino poder. De manera especial, Señor, nos dirigimos a ti por nuestros hermanos de Venezuela.
tus hijos, país que tú quieres, país que tú amas, y que están pasando por una situación difícil, una situación complicada. Ellos están viviendo algo que nosotros de verlo de fuera nos da impotencia, nos duele lo que están pasando, nos duele la violación a sus derechos, nos duele cómo se están burlando de ellos, pero nosotros acudimos a ti, Señor. Nos unimos al clamor de ellos, nos unimos a todas las personas que alrededor del mundo han pedido por esta liberación, Señor. Y pedimos que en el nombre de Jesús tú hagas algo especial en Venezuela, Señor. No tenemos la respuesta, no sabemos cómo, pero confiamos en que tú sí sabes y tú lo vas a hacer, Señor. Dale fuerza a las personas que están luchando, que están resistiendo. Cuídalos, Señor, dale sabiduría, dales esa tranquilidad mental que necesitan para no provocar de tal manera que mueran, pero que sigan en la lucha de una manera tan inteligente que con el menor costo de vida puedan lograr el objetivo, Señor. Ponemos a Venezuela en tus manos, ponemos a los que están dirigiendo en tus manos. Señor, hablando a los corazones de los militares, Señor, para que ellos entiendan que están luchando contra sus hermanos y que no vale la pena la lucha que están cogiendo, Señor. Que hay un mejor camino para resolver esa situación que no son las armas, Señor. Toca cada corazón en ese país, Señor. Rodéalos de tu amor de tal manera que no quieran luchar, sino que quieran que todos sean unidos, Señor. Toma las decisiones que tengas que tomar y que se haga tu voluntad, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Gracias, Paulino, de verdad, por compartir con nosotros esta oración. Que viva Venezuela, que viva la libertad. Amén. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Ahora nos vamos al mundo de los Juegos Olímpicos, París. Queremos escuchar a nuestro querido Bello Alberto Adames, su posición sobre algunas controversias que surgieron en dicho juego. Adelante. Sí, fíjate, los Juegos de París son uno de los juegos más reconocidos a nivel mundial. Es donde mayor concentración de personas hay y hay todo tipo de actividades deportivas. Pero es necesario decir, Cris, que el inicio de esa actividad estuvo marcado, y yo lo he caracterizado así, por una mancha indeleble. ¿Cómo así? Una mancha indeleble. ¿Cómo así? Explícame. Es una etiqueta, una marca, una mancha, Cris, que por más Juegos Olímpicos que pasen, no se la van a poder quitar. ¿Por qué tú dices que no se la van a poder quitar esa huella, esa mancha? Cris, porque ejemplificaron o dramatizaron la cena del Señor un montón de personas, Cris, que respetamos, que amamos mucho, pero que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, asexuales, queer y más, Cris, contradiciendo los principios cristianos, bíblicos, éticos y morales. Y yo quiero agotar algo muy interesante en este punto, Cris. La comunidad LGBTQI+, que reclama privilegio, porque derecho tienen, porque hay privilegios que reclaman, esa es mi perspectiva, y que reclama muchísima tolerancia, son las personas más intolerantes cuando son aquellos que exigen respeto, son los más irrespetuosos. ¿Por qué razón tú dices que son los más intolerantes? Tú te estás metiendo como muy en un mar de cuervos. Déjame decirte, Alberto, prepárate. No, pero aquí lo ¿Por qué tú dices eso, que son los más intolerantes? ¿Por qué? Bueno, por lo que acaba de pasar, obviamente. O sea, ¿cómo es posible que tú trates de mancillar las creencias de las demás personas como tú exiges que te respeten tus derechos y tus creencias? Es una locura. Segundo principio, llegaron a un grado tal que la bandera del país la voltearon hasta con la parte hacia abajo. O sea, es un grado tal de irrespeto y de inmoralidad que hay expertos que dicen que fue una actividad totalmente sexualizada lo que presentaron ese conglomerado en esa actividad, que es contradictorio al espíritu
espíritu de los Juegos Olímpicos, que es un espíritu de competitividad, de confraternidad y de respeto a los países, las ideologías y las creencias de las demás personas. Y yo quiero acotar algo aquí antes de dar la oportunidad a Manuel que hable al respecto. Fíjate, yo respeto las creencias de las demás personas, pero tú no puedes exigirme y obligarme a mí a creer lo que tú crees, ni a que yo asuma tu percepción. Y hay cosas que a mí me parecen un poquito chocantes. Si yo le dijera al público ahora mismo, una persona que se mira al espejo y está flaca, muy delgada y se ve gorda, ¿está bien? Todo el mundo diría, no, bueno, tiene un trastorno de la alimentación. Sí. ¿Tiene bulimia o tiene anorexia? Sí. Viendo la misma pregunta. Alguien que por percepción, o sea, el bulímico y el anoréxico tiene una alteración de la percepción porque se está viendo de una forma que no corresponde a su realidad. Sí. Si yo vendo la misma idea, quizás no le guste a muchas personas lo que estoy planteando, pero si vendo la misma idea en el caso de la homosexualidad, alguien que es hombre y se percibe mujer, ¿qué es? Y bueno, ahí todo el mundo se queda en mute. Hay una alteración de la realidad porque es algo que va contrario a su biología y que contradice la sociología del ser humano. ¿Y qué es lo que ha tratado de impregnar esta ideología en la psique del ser humano? Que tú no eres biológicamente quien eres, sino que lo que tú percibes en materia de biología es algo que ha impregnado la sociedad y que es un acondicionamiento. Y eso significa que tú siendo mujer puedes sentirte hombre y que siendo hombre puedes sentirse mujer. Yo pregunto, ¿no hay una alteración de la percepción ahí? Si nos remontamos a la historia, año 1970, perdóname que me extienda. No, te puedes extender. ¿Qué pasaba en el año 1970? Pasaba algo muy interesante. La APA, Asociación Americana de Psiquiatría, decía que la homosexualidad era un trastorno y estaba dentro de las características de una patología per se. Ajá, ¿qué pasó? Se organizó el grupo LGBTQI+. Iniciaron a exigir derechos o a exigir privilegios, presionaron a la APA y es importante decir que solamente una minoría de un 58% de la Asociación de Psiquiatría fue que aprobó sacar el trastorno de la homosexualidad dentro del DSM, del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Qué implica esto? Eso implica que de manera generacional y de manera sesgada, mediante la presión, han intentado presionar inclusive asociaciones para tratar de imponer su criterio. Y yo planteo algo interesante, aquí concluyo este apartado. Miren, esto es un asunto delicado. ¿Por qué tú dices que es un asunto delicado? Sí, porque el asunto se ha ido a un extremo tal, Cris, que han incurrido en cosas que son totalmente absurdas. ¿Cómo cuáles cosas son totalmente absurdas? Transedad. Escucha eso. Transedad. No, pero hay muchas mujeres en eso, yo creo. Bueno, dale. No, es un asunto de la comunidad. Transedad, Cris. Una persona de 50 años que se percibe de 25. Hay mucha Una gente persona de 50 años que se percibe de 12. Supongamos que es hipotético. Tengo un hombre de 50 años que se percibe de 12. ¿Con quién se va a relacionar ese hombre de 50? Con la gente de 12. Con un niño de 12 años. ¿Con quién se va a relacionar psicoafectivamente? ¿Con un niño de cuánto? De 12 años. ¿Qué significa eso? Que va a llegar un momento que se van a aprobar leyes para proteger a ese individuo y ahora lo que se conoce como pedofilia ya no va a poder ser llamado pedofilia. Porque una persona de 50 años que está con un niño de 12, 13, 14, 15, 16, ¿qué es? Un pedófilo. Pero como ahora hay un movimiento que avala que él se sienta de 12 teniendo 50, y que hay que proteger a ese individuo, hay que apoyarlo. Algo muy interesante en ese mismo sentido. Transcapacidad. Pero explícame eso, Alberto. Bueno, una persona que entiende que es feliz siendo ciego y que ahora se va a inducir la ceguera, porque él es feliz siendo ciego. Ajá. Sí, hemos visto muchos casos de personas que hacen cosas fuera de lugar para tener ese tipo de condición y sentirse felices. Exacto. Entonces, tú lo sabes que se han visto. Exacto. En mi tiempo, trastorno dismórfico corporal se llamaba. Pero claro.
ser un trastorno. Aparte, hay personas que aplican a eso porque hay una ley de subsidio que dice que si yo tengo una pierna menos, yo supuestamente me siento feliz, pero yo tengo acceso a un montón de beneficios y recursos que ve el Estado. Que eso es un tema aparte. Ahora, ¿qué más? Transespecie. Un individuo que es un ser humano y entiende que él es un perro. Sí. Entonces, si yo no lo trato a él como un perro, porque él entiende que es un perro. Que se eviten de perros, se meten en jaula como ¿Lo ha que fueran visto? perros. Y que van al lugar donde atienden los perros. ¿Cómo que se llama esto? Que no es el médico, como que a un veterinario. Veterinario. Que si el veterinario no lo entiende porque ellos se consideran perros, entonces el veterinario está mal y el veterinario hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque está mal. Y lo que vimos ahora en los juegos ahora que estamos viendo, en los Juegos Olímpicos, ¿qué pasó? Un trans boxeando con una mujer femenina. ¿Y cuánto tú crees que duró esa mujer en ese round? Segundo. Menos de un minuto duró. Sí. Y a mí lo que me llenan de indignación es que él se estaba riendo en medio de la pelea con esa persona. Golpe fuerte en la nariz. Y se estaba riendo. Entonces, ¿dónde están los movimientos feministas que exigen derechos para la mujer y que ahora están en silencio y que no dicen nada? O sea, hay cosas que por más que intenten normalizarla o que uno la asuma en crisis, no va a haber forma. Algo interesante en ese sentido. Hay consignas de esta comunidad, y perdóname que me extienda. No, tú puedes seguir. Me parece que me llenan de un tanto de indignación. Puedes hablar, puedes fluir. Desahógate. ¿Tú sabes cuál es una de las consignas que ellos tienen? Ese movimiento, iremos por tus hijos. ¿Tú sabes qué significa eso, verdad que sí? Eso significa, Manuel, eso significa que como no pueden influenciar en ti y en mí, porque somos personas adultas, a través de supuestos programas supuestamente de educación, ahora intentan adoctrinar a tus hijos en materia de sexualidad. Y ojo con esto, yo estuve leyendo la nueva currícula que viene ahora, y yo tengo una consigna que todos somos diferentes, pero somos iguales. Yo, pero vean, acá esto está como raro. Esto me suena a LGBTQ y más. Y estoy leyendo y estoy investigando para no decir una cosa por otra, por eso es un tema aparte. Entonces, como no pueden ir contra nosotros, ahora están yendo contra nuestros hijos. Y yo digo algo para aquí, a todas las personas que me están escuchando, de educar sexualmente a mi hijo, lo que yo entiendo moral o moralmente correcto, eso me corresponde a mí. El Estado no puede imponerme a mí algo que yo entienda que vaya en contra de los principios éticos y morales. Eso va a tener problemas a la corta o a la larga. Entonces, son personas que a través de muchos planes de capacitación, a través de muchos ministerios que están funcionando en nuestro país, intentan meter sus ideologías con la intención de adoctrinar a aquellos que son más vulnerables, en este caso los pequeños. Bueno, dentro de las personas que hicieron comentarios relacionados al tema que está tratando Alberto, muchos dijeron que no hubo una intención de dañar, simplemente era el tratar pues de presentar la diversidad. ¿Qué opinas? Mire, es interesante el tema porque un publicista, una persona que hace un show, lo que más quiere es que ese show se venda y se vea. Y si ustedes buscan la disculpa que dio el Comité Olímpico, es una disculpa de la que ustedes dicen cuando alguien le dice discúlpate, me disculpo. Que usted sabe que no es sincera, un disparate de disculpa, porque vieron la presión que sintieron. Actualmente el cristianismo en el mundo es alrededor de un 30% del mundo. Muchas personas dijeron, se lo hicieron a ellos y no a los musulmanes porque ustedes no son locos. Sí. No, porque los musulmanes resuelven la cosa de otra manera. Yo, por un lado, estoy contento de lo que pasó. ¿Cómo así? Yo voy a decir por qué. Lo que pasó ahora, y lo vimos de frente, es lo que nosotros sabemos que iba a pasar hace mucho tiempo y que lleva pasando mucho tiempo. No fue algo diferente. Lo único que ahora cogieron una vitrina mundial y todo el mundo pudo ver y quizás mucha gente pudieron despertar al peligro que son estas personas. Nosotros vimos personas mayores de edad y niños. Ahí voy, mayores de edad en unas situaciones sexualizadas totalmente, sí, con niños. Personas que ni siquiera estaban protegiendo bien sus partes íntimas de su cuerpo.
en cosas. Entonces, tú elegir un escenario así, vuelvo y te digo, el mundo está abocado a los Juegos Olímpicos. El intro de los Juegos Olímpicos. Escenario mundial. El mundo entero vio. Entonces, muchas personas, no necesariamente cristianos nada más, muchas personas se horrorizaron al ver la capacidad que tienen estas personas de hacer daño. Porque si tú pones un adulto en una situación sexualizada con un niño, tú estás haciendo daño. Eso es un abuso. Donde quiera que usted lo vea, tú no tienes que ser ni cristiano ni nada. Pero tenemos que ser tolerantes. Ahí voy. Tenemos que ser tolerantes. Pero pues, muchas no hay problema. personas vieron hasta dónde nos ha llevado la tolerancia. A permitir eso en unos Juegos Olímpicos, que se supone que es un evento familiar, que es un evento en el que van a ver todos. En un evento en el De que deportes. se supone que tú fomentas el deporte, y hubo partes de ese show que usted tenía que quitar el televisor. Sí, ay sí, eso Porque fue sus feo. hijos no podían ver eso. Y usted ni sabía lo que iba a venir después. Sí. Entonces, por ese lado yo estoy contento. Y felicito también a los cristianos que no han salido a matar unos cuantos. No, porque hemos demostrado que lo que creemos lo vivimos. Porque fue una provocación total. Ellos no pueden saltar ahora Fue sin querer. que fue sin querer. El Comité Olímpico dice, no, fueron las personas que se encargaron del show. Mire, mi hermano, 3,000 todo personas. el que hace un evento así, Tiene que Lo chequear. ensaya. chequea todo, Y lo ensaya chequea, previamente. eso no se deja al azar. Entonces, ahora, hemos visto, y es como destapar, y tú ver de repente, y ahí viene todo lo otro que estaba diciendo Alberto, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque si bien nosotros tenemos una definición de lo que queremos, nuestros hijos están en etapas vulnerables. Y lo que vemos es de personas que dicen, no, esto es lo mismo. Y cuando yo estaba pequeño, había la lógica de que lo que decía la biología como ciencia era ciencia. Tú La podías verdad. pensar lo que tú quisieras. Pero la ciencia, La ciencia es ciencia. Ciencia. Ahora me han dicho que no es ciencia. ¿Qué han dicho? ¿Qué? No, ahora no. ¿Qué ahora ahora? si una persona tiene XY y XX, la persona que tiene XX se siente como XY, es lo mismo, es XY, aunque no Que diga la biología así. diga lo contrario. No, la biología es una loca. Entonces, ahora hemos visto Es eso que verdad. tú viste en combate. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Han eliminado muchas competencias. ¿Por qué? Porque los varones que no le iba bien en sus ramas, Sí. me transformo, ahora soy de hembra. Y se iban y se metían allá y rompían todos los récords y todas las cosas. Es una locura. Locura. Pero hay que complacer. Hay que ser inclusivo. Hay que ser inclusivo. Y estamos viendo ahora que eso es un disparate. Y yo quiero aclarar un punto, Cris, breve. Miren, no queremos aquí que se nos entienda que somos intolerantes. No. Usted puede sentirse como usted quiera sentirse. ¿Cómo tú me ¿Cómo tú te sacas de que no son intolerantes ustedes dos? No. Pero ¿cómo tú te sientes? No, pero ¿cómo tú me sientes? No, yo me sacas de siento ahí? macho, Alberto. Ok. ¿Por qué Qué mal. ¿Cómo podemos darnos cuenta que no es No. intolerancia? No, mira, es que Cris, yo tengo derecho a disentir de lo que tú piensas. O de lo que tú quieres que yo entienda como bueno y válido. Ese es mi derecho. Sí. Ahora, tú puedes ser homosexual, eso está bien. Tú puedes ser bisexual, eso está bien. Tú puedes ser transgénero, eso está bien. Ahora, ¿qué es lo malo? Que tú intentes imponerme a mí lo que tú piensas. Ay, con eso que yo no voy. Bueno, consejo final sobre este mix de temas tan interesantes que hemos tratado el día de hoy. Paulino, ¿qué tú puedes compartir con nosotros para cierre? Para cierre, número 1, Venezuela, fuerza. Seguimos orando, seguimos apoyando. Las personas que tienen poder, vamos a usarlo en favor de Venezuela, por favor, por favor. De las Olimpiadas, padres, lo que más podemos sacar es que nosotros tenemos que estar bien cerca de lo que están haciendo nuestros hijos, de quienes se acercan, de quienes les influyen. No podemos permitir que le llegue la información sin filtro de nosotros, cualquier información. Si vemos la televisión, si vemos los muñequitos, si vemos las películas, todo está dirigido a enseñar a nuestros hijos cosas que no necesariamente nosotros queremos. Así que, padres, vamos a hacer nuestra función de filtrar para que mañana tengamos hombres y mujeres como Dios nos encargó. Alberto.
Venezuela, ánimo y que no pierdan las esperanzas, ¿no? Hay que luchar, hay que echarle el pleito. Respecto a los Juegos Olímpicos, no, eso va a tener una mancha, Cris, que nunca se va a poder borrar. Y se va a caracterizar más por eso. Todo lo demás pasó en segundo plano y lo que más se ha hablado fue de esa aberración que pasó. Libertad para Venezuela. Ese es mi cierre para este programa. Agradeciéndole a cada uno de ustedes, de verdad, de todo corazón, por compartir sus posiciones, sus conocimientos sobre estos temas tan complejos que hemos tratado esta tarde, como siempre respetando la opinión de cada uno de ustedes. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Mañana venimos con 2 temas súper fuertes. Canciones que nos llevan, que nos inclinan hacia la violencia, así como canciones machistas. Así que ya ustedes saben, mañana venimos duro, porque vamos a cerrar con un viernes controversial. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.